Estudiaremos la palabra de Dios con el título El Señor Ansanjón es Dios, Cristo que vino por segunda vez. Mediante esto veremos que Él es Dios porque vino como sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor Ansanjón es Cristo en su segunda venida y nuestro Dios que vino a esta tierra. Entonces, ¿con qué evidencia podemos testificar que el Padre Ansanjón es Dios que vino a esta tierra? Si una agencia gubernamental quisiera investigar su nacionalidad porque se ven como extranjeros, ¿qué les pedirían que les muestren? Les pedirían su pasaporte o su licencia de conducir, ¿verdad? Muchos nos preguntan, ¿cómo sabemos que el Señor Ansanjón es Dios? Entonces, ¿con qué evidencia podríamos explicarles que Él es Dios? La respuesta se encuentra en Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad. ¿Qué deben escudriñar? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De mí. La Biblia es un documento de identificación que revela la identidad de Dios. Un documento de identificación contiene su dirección y su número de identificación emitido por el gobierno. También contiene su fecha de nacimiento y su fotografía. Hoy, encontremos la respuesta a la interrogante. ¿El Señor Ansanjón es Dios? Confirmemos esto en la Biblia. Cuando Jesús vino hace 2000 años, muchos le preguntaron, ¿no es tu padre un carpintero y tu madre María? ¿Cómo puedes decir que has descendido del cielo? Vieron a Jesús con muchas dudas y desconfianza. Cada vez que expresaban sus dudas, Jesús revelaba su identidad mediante las enseñanzas de la Biblia. Cuando Juan el Bautista estaba en prisión y a punto de dejar este mundo, envió a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En lugar de darle una respuesta directa, diciendo, yo soy el Cristo, Jesús citó una profecía del libro de Isaías concerniente al Mesías que decía, el Evangelio es anunciado a los pobres, los sordos oyen, los cojos andan y los ciegos ven. Incluso hoy, no podemos dar nuestro propio testimonio de que el Señor Ansanjón es Dios, Cristo que ha venido a esta tierra por segunda vez en esta época. Solo podemos entregar las palabras que Dios nos ha enseñado. Entonces, ¿qué testifica la Biblia acerca del Señor Ansanjón que vino en esta época? Veamos el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Continuemos leyendo acerca de Jehová y mi Señor en el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres, ¿qué dice aquí? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la Biblia está profetizado que Jehová dijo a mi Señor, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Averigüemos entonces acerca del Señor que se menciona aquí. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué pasaje está citando Jesús?
Jesús está explicando acerca de sí mismo, citando directamente el pasaje de Salmos capítulo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Por eso, conforme al versículo de Salmos capítulo 110, versículo 1, ¿quién es el Señor a quien Jehová le habla? Él es Cristo. En otras palabras, Jesús estaba testificando sobre sí mismo cuando se refería al versículo que decía que Dios lo había llamado como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También veamos el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco, Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Cristo en este versículo se refiere al Señor, mencionado en Salmos capítulo 110, ¿cierto? Así tampoco, Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde se encuentra este pasaje? Este pasaje del libro de Hebreos se encuentra escrito en Salmos capítulo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿a quién indica el Hijo? El Hijo indica a Jesús. Jesús ya estaba profetizado en el escrito de David, en Salmos capítulo 110, alrededor de 1000 años antes que viniera a esta tierra. Jesús explicó sobre sí mismo, citando el pasaje de Salmos capítulo 110, y el apóstol Pablo también explicó esto en Hebreos capítulo 5. En esta época también, cuando testificamos a las personas de todo el mundo sobre la segunda venida de Cristo Ansanjón, quien vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo, debemos hacerles saber, mediante la Biblia, que el que había de venir a esta tierra, según el orden de Melquisedec, es Cristo Ansanjón. ¿No es así? Continuemos leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí dice que es difícil de explicar todo lo referente a Melquisedec. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Leamos el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Lo importante aquí es lo que Melquisedec usó para bendecir a Abraham. Debemos examinar detenidamente este asunto. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y ¿quién era él? Sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es indispensable que un sacerdote de Dios ofrezca un sacrificio para bendecir a alguien o cuando realiza una ceremonia para el perdón de pecados. En los tiempos del Antiguo Testamento, todos los sacerdotes realizaban los cultos con derramamiento de sangre de animales. Sin embargo, Melquisedec, el sacerdote, bendijo a Abraham con pan y vino,
Leamos el versículo 19. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, quien es llamado el antepasado de la fe, ofreció los diezmos a Melquisedec. Por eso, podemos entender que Melquisedec estaba en una posición más alta que la de Abraham. Esta es la razón por la que el escritor de Hebreos dejó escrito que el mayor bendice al menor, cuando explicaba sobre Melquisedec. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Es Isaac. ¿Y quién es la descendencia de Isaac? Es Jacob. 12 hijos nacieron de Jacob. Entre ellos, hubo un hijo llamado Leví. Y los sacerdotes se escogían de entre los levitas. Por eso, el testimonio escrito en el libro de Hebreos testifica que, ya que Abraham ofreció los diezmos a Melquisedec, Melquisedec estaba en una posición mucho más alta y noble que la de Abraham. A lo que debemos prestar atención hoy es que Melquisedec ofreció un sacrificio con pan y vino, no con la sangre de un animal, la cual usaban los sacerdotes de ese entonces. Este es el asunto más significativo de Melquisedec y sirve como un símbolo para saber quién era él. Considerando esto, Jesús también vino a esta tierra según el orden de Melquisedec y bendijo a la humanidad con la vida eterna y el perdón de pecados con el pan y el vino de la Pascua, ¿verdad? Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Pasemos al versículo 26 para ver de qué manera guardó Jesús la Pascua con sus 12 discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, tomó la copa que contenía el vino de la Pascua y dio gracias. Les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Melquisedec, del Antiguo Testamento, dio a Abraham una bendición física con pan y vino. Sin embargo, Jesucristo bendijo a toda la humanidad con el perdón de pecados a través del pan y el vino, y también dio la gran promesa de que resucitaría a todos los que guarden la Pascua en el día postrero. Melquisedec del Antiguo Testamento era una sombra de Jesucristo, que vino a esta tierra como la realidad de Melquisedec. Él realizó la ceremonia de la Pascua con pan y vino según el orden de Melquisedec y permitió la bendición del perdón de pecados y la vida eterna a toda la humanidad. Confirmemos esto una vez más en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente,
y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Jesús dijo que debemos alimentarnos de Él para vivir. Entonces, ¿cómo nos alimentamos de Él? Mediante la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. En la cena de la Pascua, Jesús dio una clara explicación de que el pan y el vino de la Pascua representan su cuerpo y su sangre. Entonces, podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre comiendo el pan y bebiendo el vino de la Pascua. Cuando Melquisedec apareció delante de Abraham en el Antiguo Testamento, él también trajo pan y vino. Por eso, la Biblia dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. También testifica que Cristo vino a esta tierra cumpliendo la profecía como la realidad de Melquisedec. Por tanto, la relación entre Melquisedec y Jesús es de una profecía y su cumplimiento. Además, la Biblia dice que Melquisedec, que ha de venir, es sacerdote para siempre. Hermanos, ¿qué significado contiene la expresión para siempre? Podemos decir que Jesús es sacerdote para siempre, si vino según el orden de Melquisedec, solo en su primera venida. ¿Qué orden debe seguir cuando venga por segunda vez? Cuando venga por segunda vez también debe venir según el orden de Melquisedec. No puede venir con un orden de culto distinto. Ya que Dios profetizó que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, tenemos que saber si Cristo viene a esta tierra por segunda vez según este orden. Es suficiente al verificar si trae el orden de culto según el orden de Melquisedec. Sin embargo, en la primera venida de Jesús, el apóstol Pablo escribió en su carta a los Hebreos lo siguiente: tenemos mucho que decir acerca de Melquisedec, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Simplemente pudo haber escrito: Melquisedec trajo pan y vino, y Jesús también bendijo a la humanidad con pan y vino. Por tanto, Jesucristo es el que bendijo a la humanidad con la vida eterna y el perdón de pecados, según el orden de Melquisedec. Habría sido fácil de explicar si se hubiera expresado de esa manera. No obstante, había puntos proféticos sobre Melquisedec que quedaron sin cumplirse en ese entonces. Veamos esos puntos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia, y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Ya que Él es el sumo sacerdote eterno, ningún hombre ni ser espiritual puede reemplazar su posición como sumo sacerdote. Dado que su plazo como sacerdote es eterno, confirma que solo Cristo, que es llamado mi Señor, puede demandar el asiento y la posición de sumo sacerdote que sigue el orden de Melquisedec. Por eso, en el versículo 3 está escrito: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era éste, cuán alta era su posición, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Con esto necesitamos reflexionar en lo grande que era Melquisedec sobre Abraham, quien es llamado el antepasado de la fe por darle los diezmos. En el versículo 5 está escrito:
Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. El apóstol Pablo explicó a los hebreos que Melquisedec era mucho mayor que Abraham. Además, explicó algunas características de Melquisedec. No tiene ningún libro de genealogía vinculado a Israel en esta tierra. Es fácil entender que Jesús es el Melquisedec espiritual que vino según el orden de Melquisedec, ya que estableció en esta tierra la verdad del nuevo pacto con el pan y el vino. Sin embargo, el hecho de que Melquisedec no tuviera genealogía era muy difícil de entender para las personas de ese tiempo. Esto se debe a que Jesús nació con la genealogía del pueblo de Israel. Confirmemos esto en Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí podemos ver el libro de la genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Si continúan leyendo Mateo, capítulo 1, verán que el libro de la genealogía los conduce hasta Jesús. Sin embargo, en Hebreos capítulo 7, está escrito que Melquisedec no tiene genealogía. Aunque Jesús cumplió la profecía de traer el pan y el vino, la parte de la profecía que declara que Melquisedec no tiene genealogía no coincide con la venida de Jesús, ya que vino con la genealogía del pueblo de Israel. Además, el hecho de que no tenga padre ni madre significa que Cristo tenía que nacer de padres incrédulos. ¿Cuál es el estándar bíblico para considerar que una persona tiene padre y madre? Para esto veamos la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La razón por la que hacían la voluntad de Dios era que creían en Él, ¿no es verdad? Por eso Dios nos enseñó en Mateo capítulo 12 que los que creen en Él son considerados padres, hermanos y hermanas. Melquisedec tenía que nacer en una familia incrédula. Sin embargo, los padres de Jesús, María y José, sí creían en Dios. En Lucas capítulo 1, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le entregó la voluntad de Dios, ella la aceptó tal como era. De esta manera, podemos ver con claridad que José y María creían en Dios. Por tanto, el hecho de que Melquisedec fuera sin padre y sin madre y no tuviera genealogía, no podía aplicarse a Jesús. Entonces, ¿qué debe hacer Cristo para cumplir estos puntos proféticos? Veamos juntos las palabras de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué hará? Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
¿Cómo podemos reconocer a Cristo que viene por segunda vez? ¿No deberíamos tomarnos un tiempo para verificar si Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec? La razón por la que debemos hacer esto es que Dios juró que el Señor que sigue el orden de Melquisedec es sacerdote para siempre. Por eso, así como Cristo vino a esta tierra según el orden de Melquisedec hace 2000 años, Él debe venir siguiendo nuevamente la profecía de Melquisedec cuando venga por segunda vez. Por tanto, Él debe traer el pan y el vino. Adicionalmente, Melquisedec debe venir sin padre, sin madre y sin genealogía, como está escrito en Hebreos capítulo 7, ¿cierto? Él debe aparecer en esta tierra mediante un padre y una madre físicos que no crean en Dios. Los padres físicos del padre Ansanjón no creían en Dios. Además, debía venir sin la genealogía de Israel, ya que Melquisedec no tenía genealogía. Jesús nació con el libro de la genealogía que databa desde David. No obstante, nuestro padre vino de un país gentil llamado República de Corea. Por eso, no tenía ninguna genealogía del pueblo de Israel. Además, tenía que traer el pan y el vino de la Pascua, lo cual es una señal característica de Melquisedec. Así como Cristo bendijo a la humanidad con el perdón de pecados y la vida eterna a través del pan y el vino de la Pascua en su primera venida, Él también proclamó la verdad de la Pascua del nuevo pacto en su segunda venida para salvar a los que le esperan y está llamando a sus amados hijos mediante la verdad del nuevo pacto. ¿No es así? Entonces, Cristo Ansanjón es realmente nuestro Dios, ¿verdad? Ninguna iglesia en el mundo entero conoce correctamente el significado del pan y el vino de la Pascua, aunque está escrito en la Biblia con claridad. ¿Por qué ocurre esto? ¿De quién es este rol? No hay nadie más que Cristo que pueda ser sacerdote para siempre. Ya que su plazo como sumo sacerdote es eterno, debemos ser capaces de reconocer inmediatamente al que viene según el orden de Melquisedec como nuestro Dios. Leamos las palabras de Dios referentes a esto en Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. En los 66 libros de la Biblia, la única verdad que destruye la muerte para siempre con vino es la Pascua. Aquí se escribió: Dios destruirá la muerte para siempre con vino. Así como Melquisedec trajo pan y vino, Jesucristo también trajo lo mismo. Entonces, ¿no es razonable que Él traiga pan y vino cuando venga a esta tierra por segunda vez? Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí este es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cómo es que estas personas reconocieron de inmediato que Él es nuestro Dios? Solo Cristo puede conservar la posición de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, quien vino y restauró la Pascua, que no se había guardado por 1600 años. Esto fue posible porque Cristo volvió a la tierra. Cuando Jesús vino por primera vez, lo hizo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Su plazo continúa, incluso si viene a esta tierra por segunda vez. Con esto,
podemos reconocer a Dios de inmediato, ¿no es así? Si alguien les pregunta, ¿cómo saben que el señor Ansanjón es Dios? Entonces les responderán sencillamente, Él es Dios porque vino a esta tierra como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ningún pastor ni santo de ninguna iglesia puede cumplir el orden de este sacerdocio, ya que Dios explica que solo Cristo puede cumplir el orden de este sacerdocio y que Él es un sacerdote eterno. Su sacerdocio no cambia. ¿Quién vino a esta tierra con la verdad del nuevo pacto y proclamó la salvación a la humanidad? ¿Quién fue? Fue Cristo Ansanjón, nuestro Dios. Según la Trinidad, Dios Padre, Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo Ansanjón son el único y el mismo Dios. Aunque nuestra alma estaba destinada a morir, Dios vino a esta tierra para proclamar la verdad. Él recorrió el camino del Evangelio por 37 años para que nuestra alma tenga vida eterna y bendiciones en el mundo donde no hay más muerte ni clamor. Debemos estar agradecidos porque vino a esta tierra una vez más. Cuando vino a esta tierra hace 2000 años, sufrió la agonía y el dolor extremos siendo crucificado. No está escrito en la Biblia que su sudor era como gotas de sangre mientras oraba. Así es como tuvo que atravesar mucho dolor para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Sin embargo, Dios volvió a esta tierra donde había sido rechazado, perseguido y atormentado. Mediante esto puedo sentir lo grande que es el amor de Dios. Cualquiera que ha sido atropellado se asusta y se estremece incluso cuando un automóvil pasa junto a él. Sin embargo, Dios vino a este mundo una vez más, vistiéndose de la carne. Él vino para nuestra salvación. No olvidemos la gracia de Dios, sino aferrémonos a la salvación que Dios nos ha permitido. Espero que el día en que seamos tomados por los brazos del Padre llegue pronto. Así como los santos de la iglesia primitiva predicaron acerca de Jesús, oro para que tengamos una fe lo suficientemente firme para predicar de manera satisfactoria sobre Cristo Ansanjón, que ha venido en esta época. Muchas gracias.